Está Juan Ignacio Fernández con nosotros, economista. Juan, ¿qué decís? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, Juan. ¿Cómo estás? Bien. A ver, bien. contanos un poco estos últimos datos que dio el INDEC, que por lo menos hay que conceder, más allá que muchas veces somos críticos, otra cosa resaltamos, que son datos más creíbles de lo que estaban antes. Desde el vamos, en el medio de la campaña para las PASO, todos los datos que daba el INDEC eran negativos para el gobierno, o sea, claro, en contra de los intereses del gobierno, de que le vaya bien a la nación. Por eso ahí muchos dijimos, bueno, algo cambió. Sí. Con el tema, sobre todo con el tema de los datos que daba el INDEC, que eran, repito, eran negativos, y el gobierno estaba en el medio de la campaña para las PASO. Ahora parece ser que esos pequeños brotes verdes que en su momento se habían anunciado para el año pasado, cosa que no ocurrió, empezaron por lo menos a verse, teniendo en cuenta que la economía parece un poquitito más fortalecida y en crecimiento, y sobre todo el tema más importante que siempre resaltamos nosotros, que es el tema de la pobreza, que al parecer, según lo que dijo el INDEC, hay menos pobres. Efectivamente, sí, el segundo semestre llegó un año más tarde, estamos de acuerdo. En lo institucional, Todesca, que es el que está al frente del INDEC, sí es un tipo creíble de trayectoria y que básicamente publica los números que le da. Digamos, no intenta maquillar los datos y manipularlo como hacía Moreno, en función del ciclo político. Está claro que la pobreza pre-Todesca era cualquier cosa hasta que se dejó de publicar directamente. Sí, durante los últimos años del kirchnerismo no se sabía cuántos pobres había. Los últimos porque datos, para el exministro, me acuerdo que si no decía etiquetarlo, no hay que etiquetar a los pobres, no hay que estigmatizarlo. Sí, bueno, sí, es una palabra similar, y como diciendo no se puede. Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué política pública podías generar vos para realmente luchar contra la pobreza si no sabés cuántos pobres hay? Una cosa rara, ¿no? Está claro que si tu jefe de gabinete dice que la pobreza es del 5%, con lo cual es más baja, sería más baja que en Alemania, la cosa no anda bien y como lo decía seguramente Capitanich, ¿no? Esa gente no llevaría el país en buen rumbo, digamos, si tenés un jefe de gabinete de ese calibre. Bueno, yendo al dato. El dato de pobreza del primer semestre de 2017, que fue el último que se publicó, es bueno, es bastante bueno, era esperable y es del 28,6%. O sea, el 28,6% de la población es pobre. Igual es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, pero recordemos que venimos de un 30,3% del segundo semestre de 2016 y un 32,2% del primer semestre para recordar, de 2016. Dejaron más o menos en el 30 puntos el kirchnerismo cuando se fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es candidata, y después con el macrismo, sobre todo en este primer año y largo, los índices de pobreza aumentaron. Recién ahora, por lo menos el gobierno está diciendo que bajó, según el INDEC obviamente, que bajó un poco la pobreza. Este es el mejor número de Macri, básicamente, desde que está. Esperable, ¿no? Porque primero, con el cimbronazo del cepo cambiario y las retenciones, la inflación se disparó y era obvio que la pobreza iba a crecer en el primer tramo de su presidencia. Este es el mejor número y evidencia que la economía está recuperando. Y es cierto lo que decís, o sea, Macri asumió con un nivel de 30%, no es que... Pero las cosas empeoraron, hay que también reconocer que las cosas empeoraron durante su primer casi medio año de gestión, ¿no? Exacto, digamos, el primer año de gestión fue malo, pero porque había que hacer un ajuste. El PBI cayó 2,3%, la inflación fue del 37%, lo que implicó que los salarios reales se deterioraran entre el 5 y 6%. ¿Cómo se explica la caída de la pobreza? ¿Se explica por qué? ¿Por la inflación básicamente? Claro, o sea, vos venías de un 2016 donde el salario real cayó 6 puntos, o sea que perdió contra la inflación, o sea, perdió poder adquisitivo. Eso claramente pegó más fuerte en los deciles más pobres. Y este año está recuperando bastante fuerte la economía. Apunta más o menos a un crecimiento de 2,8, 3%, con una inflación del 23%. O sea, bajó la inflación, subió la actividad. Entonces se recuperó un poco el salario. Sí, y ahora el salario real está creciendo 1 o 2 puntos. Siempre cuando hablamos de salario real, disculpame que te interrumpa con esto, cuando hablamos del salario de convenio, porque también lo que siempre remarcamos nosotros, ¿qué pasa con el salario que no está en convenio? Que es generalmente el empleado en negro, que creo que en Argentina está arriba del 30 puntos, ¿no? El 30% de la gente que está trabajando, digamos, ¿no? Sí, en realidad se toma en general el sector privado formal y empleo público, que son los datos que sí se pueden medir. Ahí está. Bueno, básicamente esos son los drivers que explicaron la recuperación. Cayó más de un punto y medio de la pobreza, es un buen dato. El mal dato es que la indigencia permanece casi inalterada, de hecho creció un poquito. Pero básicamente lo que pasa con la indigencia es que es como un hueso duro de roer. Es como, la indigencia básicamente es la gente que no puede ni siquiera acceder a la canasta alimenticia básica, o sea que tiene problemas para alimentarse.
hoy está en el 6,2%, el anterior semestre estaba 6,1% y el... ¿Cuánta gente? Porque me gusta a mí saber eso. ¿Qué es? ¿100.000 personas? ¿Cuánta gente? No, 6,2%. O sea, más pensá que el... No, yo digo 100.000, lo que aumentó la indigencia. Y acá no lo tengo. Claro, yo tengo sería ahí... el 0,1%, Sí. el 1% es más o menos 400.000 personas, o sea que es la mitad de eso, el 10% de eso, 40.000 personas. Bueno, más o bueno, menos. pero digo, porque me encanta saber la cantidad exactamente de gente, que son 50.000 personas, y con eso es el dato, como vos remarcabas, negativo, porque los que quedaron en la pobreza, si bien hay menos pobres, pero los que quedaron en la pobreza están peor, se podría decir. Igual esto es digamos, ahora es 6,2 y estamos mejor que el primer semestre de 2016, que era 6,3. Oscila. El tema es que es muy difícil porque es la gente que está más marginada del sistema y a las que no les llega, digamos, el auge o la recuperación económica. Están como caídos del sistema, caídos del ciclo, y a esa gente básicamente se la ataca con programas focalizados porque no les rebota el ciclo, digamos, bueno, no les da rama. Yo creo que es la obligación, digamos, del Estado. El Estado, con el tema de los planes sociales, de asistencia social, tiene que estar ahí. Tiene que estar a la gente que no le alcanza la plata para alimentarse, digamos, porque es lo más básico de alimentar. Dar la base, ¿no? Para que puedan entrar justamente en este ciclo. Sin duda. Exacto, sí, seguramente hay más tarea para hacer y los nuevos planes sociales, si es que se otorgan, deberían estar muy focalizados en ese grupo. El tema es que es difícil de llegar y es difícil identificarlo porque pensemos que es gente que tiene problemas para alimentarse. O sea, sin duda. ¿Viste que estas cosas y esto me gusta a mí relacionarlo con lo que pasa todos los días, en esto que es más quizás un poco más de datos periodísticos, ¿viste el tema de Pata Medina, este sindicalista que está preso, que le encontraron 2 aviones, un barco, un helicóptero, bueno, un montón de plata en el exterior sin blanquear? La mujer, que también recibía, digamos, que era dueña de buena parte de todos estos bienes, recibió un plan social. Estas cosas increíbles que pasan en Argentina, teniendo en cuenta esto y hasta la bronca que da. ¿Y cuántos de eso debe haber? Gente multimillonaria que no podrían para nada explicar su fortuna, que han afanado durante toda su vida y que además reciben planes sociales del gobierno. Y teniendo en cuenta cuando la indigencia acaba de subir un poco, pero subió, donde el Estado debería focalizar todos sus recursos en tratar de beneficiar a esta gente, que son los que más necesitan, ¿no? Otro dato preocupante es que el 42,5% de los chicos de 0 a 14 años son pobres. O sea, gran parte de la pobreza está focalizada en chicos. Ese es un dato malo, digamos. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque si sos pobre, te educas peor, lo que charlamos la otra vez. Sin duda. Así que eso trae consecuencias y ahí hay bastante tarea para hacer. Y otro dato importante es la localización geográfica. Está bastante concentrada la pobreza. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es solamente el 13,6 contra 28,6. En la ciudad igual creo que aumentó un poco la pobreza, ¿no? Ahora bajó. Había aumentado y ahora bajó. Bajó también. Bajó. Sí. Pero está en 13,6, o sea, muy por abajo del 28,6. Y después hay provincias como Corrientes que está más o menos en el 40. O sea que estamos en niveles, no te diría africanos en algunas provincias, pero no estamos muy lejos. Es increíble. Así que es como bastante dispar el tema, ¿no? Sí, es donde tiene que estar el Estado, como siempre remarcamos, no me voy a cansar de decir. Gracias Juan Ignacio Fernández, economista. Gracias, Juan. En la próxima, si tenés ganas, explicarnos un poco qué pasa con la deuda externa, porque me encanta quizás resaltar los datos buenos en la economía, este tema de la actividad que empieza al parecer a dar sus brotes verdes, como dice el gobierno, la pobreza que bajó, que es un gran dato, pero qué pasa, por ejemplo, con la deuda externa. ¿Cómo se explica el aumento de la deuda externa, que no es un dato bueno en la economía, el déficit fiscal, y también que bajaron las exportaciones, que es cuando uno debería financiar, el Estado debería financiarse por esos dólares que llaman genuinos, que son dólares de la exportación, y no con la maquinita que tanto conocemos en la Argentina. Gracias Juan Martín por estar, Juan Ignacio.